La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente. Esta semana nuevamente poder compartir con ustedes este repaso de la lección, ya casi al final, lección número 11 que vamos a tratar para este sábado 15 de junio de nuestro folleto de la lección El amor triunfa. Gracias por estar como siempre con nosotros, tomar el tiempo de poder disfrutar de esta media hora, un poquitito más algunas veces, y poder desde aquí, desde la conferencia de New Jersey, poder darle herramientas, poder darle conocimiento, poder darle repaso de lo que usted ha estudiado esta semana y así poder ir con una idea un poco más clara también del repaso de la lección para el sábado en la mañana. Como siempre, una cordial y sincera bienvenida a todos los maestros, a todos los alumnos, a todos los hermanos, inclusive a todos los amigos que nos ven de diferentes lugares, diferentes horas. Sabemos que toman el tiempo para vernos. Muchas gracias, que Dios los pueda bendecir y que en esta semana podamos también compartir nuevamente con ustedes este tema. Como siempre le decimos, venimos auspiciados a través de la conferencia de New Jersey y no se olvide de poder compartir este mensaje a aquellas personas que también lo necesitan para que ellos puedan tener las herramientas necesarias y así poder tener un concepto un poco más amplio, ¿verdad?, de nuestro repaso de la lección. Esta semana, como lo dije, vamos a estar en la lección número 11. El título es El conflicto inminente y el versículo clave se encuentra en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como siempre nos acompaña el pastor Albert Pérez, que todas las semanas tiene el tiempo de poder compartir con nosotros. También está con nosotros el pastor Daniel González, también como cada semana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pastor Daniel, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentran a esta hora? Dirían los hermanos de la iglesia, en victoria. Así estamos, agradecido con el Señor por nuevamente tener esta oportunidad de compartir con todos. Bueno, muchas gracias, pastor Daniel, por sacar el tiempo. Pastor Albert, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Hola pastor, un gusto una vez más estar con nuestros amigos y hermanos en esta nueva lección de esta semana. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y bueno, preparándonos, ¿no?, para el chico, como dice aquí la lección, ¿no?, del tamaño de un arroz que se va a meter aquí en el brazo. Oye, el tema va a estar interesante esta semana, el tema va a estar interesante. Pero bueno, vamos a tomar el tiempo para que el pastor Albert entonces nos pueda en unos minutos introducir la lección de esta semana. Pastor. Claro que sí, pastor. Cuando nosotros hablamos de este conflicto de adoración, hemos repasado esto en varias lecciones, que detrás de esto hay un conflicto de adoración, de esa guerra que se desató en el cielo, se trasladó a la tierra, o fueron lanzados al abismo. Y dentro de ello, por supuesto, el Señor tiene un día de reposo. Y el enemigo, quien procura desmentir toda verdad de Dios, también establece en sí un día, el cual él promueve y refuerza a cristianos a inclinarse a ese día de adoración. Dentro de ello, nosotros podemos ver con toda claridad que existen también en el libro de Apocalipsis referencias o símbolos que hemos de interpretar en la correcta manera bíblica o en la interpretación bíblica correcta. Dentro de ellos, lo que conocemos como la marca de la bestia. Para muchos ha llegado a ser la interpretación de que es un microchip que será puesto en nosotros y a través de ello el monitoreo y el control de todo. Ahora, como ustedes saben, en este país y en países del primer mundo, la ciencia avanzada, ahora existen lo que son unos microchips que sirven como historial médico para poder tener, donde ahora en hospitales, es escaneado ese chip. Y ahí describe el historial todo lo que puede tener el pastor Federico, el pastor Albert, el pastor Daniel. Pero mucha gente llega a la interpretación, pastor, que es la marca de la bestia, ese chip, o códigos, o barras, y algunos otros detalles. Lo que queda muy claro, pastor, es que el objetivo de esta lección es revelar el conflicto venidero que se va a desatar con respecto a la adoración. Satanás tratando de desafiar la autoridad de Dios, intentando socavar la ley de Dios, específicamente el día de reposo, el cual se convertirá en un conflicto mundial en el aspecto de adoración. Así que hoy vamos a tratar de describir cuál es esa esencia, cuál es el punto de despegue de ese conflicto de adoración, y a qué la Biblia describe como marca de la bestia, o un día promulgado de adoración, el cual no es día del Señor. Muchas gracias, pastor Albert, por darnos la introducción en este tema. Entonces, ¿verdad? Vamos a estar hablando de este tema tan importante, y gracias, pastor, por tomar el tiempo para poder darnos la introducción a este tema. Pastor Daniel,
El día domingo nos habla del conflicto final de Apocalipsis. Bueno, allí hace mención de Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué nos puede ampliar usted en el tema de este conflicto al final de Apocalipsis? Gracias, Pastor Federico, a todos mis amados hermanos que escuchan este programa, donde quiera que usted se encuentre, dele gloria a Dios, porque Dios no ha dejado a su pueblo sin dirección. Nada va a hacer el Señor, dice la palabra, sin que antes lo revele a sus siervos los profetas, y gracias a Dios por el profeta Juan, que recibió la visión del libro de Apocalipsis para que nosotros que vivimos en el tiempo del fin podamos estar claros en cómo es este asunto del gran conflicto. Recuerden que todo el trimestre hemos estado estudiando ese tema y como lo explicó bien el pastor Albert en la introducción, esto no se trata de otra cosa, hermanos, sino de adoración. ¿Y cómo sabemos que se trata de adoración el gran conflicto? Primero, por todo lo que hemos estudiado en este trimestre, desde la lección número 1, cuando comenzó el conflicto en el reino de los cielos, comenzó con un ataque directo de Satanás hacia Dios, hacia Cristo. Comenzó en el cielo y comenzó por un asunto de adoración. La palabra nos explica que el enemigo quiso también ser igual a Dios y ser adorado como Dios, y es lo que él quiere, y por eso odia tanto a quienes hoy permanecen firmes queriendo ponerse del lado de adoración a Dios, al Dios verdadero. Este es un conflicto entre el bien y el mal y nos incluye a nosotros. Y usted se preguntará, ¿y dónde dice eso, pastor, de que el gran conflicto y este asunto de la marca de la bestia tiene que ver con la adoración? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 14, en el versículo número 7, en el contexto del mensaje de los tres ángeles, en el primer ángel, claramente nos dice, ya lo vimos en lecciones pasadas, dice que decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria. Ahí está, denle gloria a Dios, porque ha llegado la hora de su juicio. Y dice, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dos versículos después dice claramente que el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, este beberá del vino. Y ahí está el asunto. O adoras a Dios o adoras a la bestia. Es un asunto de adoración. Pero hay algo que la gente no nota mucho y es que la adoración está marcada indivisiblemente con que a Dios se le adora porque Él es nuestro creador. Por ejemplo, hay dos versículos más. Vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 7, y nos dice a nosotros nuevamente que a Dios hay que adorarlo porque Él hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay otro en Apocalipsis más adelantito, más atrasito, perdón, en el capítulo 4, versículo número 11, que nos dice a nosotros, Apocalipsis 4, 11, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder. ¿Por qué? Aquí está la referencia nuevamente. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Así que a Dios se le adora porque Él es el creador. Entonces, el llamado a nosotros es que a la adoración es a Dios porque Dios es el creador. Fíjense una cosa. Aquí indudablemente hay que referirnos a un llamado que hace Apocalipsis a lo que está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y a quien no le guste este asunto del sábado como día de reposo y todavía se niega a aceptar que el sábado es el día de reposo, hermano mío, usted tiene que pedirle al Señor mucha sabiduría y Espíritu Santo toque su corazón, porque está claro en la palabra que el único mandamiento que se refiere a Dios como creador es el cuarto mandamiento. Fíjese, los mandamientos del 5 al 10, cualquier persona, buena gente, no importa si es religioso o no, lo guarda porque no, él está de acuerdo que no hay que adulterar, que no hay que matar, etcétera. Pero cuando se trata de los primeros cuatro mandamientos, ya es diferente para el ateo y diferente para el agnóstico, etcétera. No creen en Dios, pero el mundo cristiano sí los acepta también. Entonces, pero de los 10 mandamientos, el mundo cristiano lamentablemente le hace guerra al cuarto mandamiento. Por eso es que vemos que el sábado es un llamado recordatorio a que a Dios hay que adorarlo. No existiría ni tendría tanto éxito la evolución, pastores, si nosotros hubiésemos guardado el cuarto mandamiento, el sábado, como día de reposo. Debo decir dos cositas más. Uno, los mandamientos nosotros los guardamos
no para salvarnos, sino que al guardar los mandamientos, mediante guardar los mandamientos, yo estoy adorando a Dios. Y esto hay que mencionarlo. También es bueno mencionar que en el libro de Apocalipsis, el enemigo, el diablo, que no quiere la adoración a Dios, le va a hacer guerra a un grupo de personas creyentes que creen en Dios. ¿Dónde dice eso la palabra? Dos referencias, Apocalipsis 12:17, repasando lo que ya hemos visto en el pasado. Y usted sabe, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de quién, de sus hijos, de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en el 14, versículo 12, nos dice claramente, y aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Contra quien el enemigo va a irarse y contra quien viene la gran batalla, contradice claramente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo alabo a Dios, con esto comencé, con esto termino, porque dice que Dios nos va a dar la fe de Jesús para poder pasar por el conflicto inminente que estaba ya llegando, que ya está. Nosotros tenemos que depender del Señor Jesucristo y confiar y obedecer su palabra. Pastor, muchas gracias por entonces dejarnos allí claro que el conflicto final de Apocalipsis tiene primero basado en la adoración, como lo dijimos, es un tema creo que hemos estado estudiando toda este trimestre, lo que tiene que ver con la adoración y específicamente por dejar claro lo del cuarto mandamiento, específicamente del día sábado. Y es importante eso, ¿no? En este tiempo en el que nosotros vivimos, la adoración a Dios y con referencia al guardar el sábado está muy ligada y hoy es cuando más nosotros tendríamos que tener el tiempo para adorar a Dios como tendría que ser específicamente en ese cuarto mandamiento que nos habla del sábado. Ahora, Pastor Albert, se nos habla de una crisis venidera. El pastor dio una introducción. Dice que el dragón va a estar airado contra esa descendencia, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos. Y esa bravura va a venir contra ese pueblo y eso va a causar una crisis, ¿no? Y no es un secreto para nadie que la persecución es lo que ha utilizado el enemigo, pues a través de la historia, ¿no? Pero la Biblia es clara, para los tiempos finales también va a haber una crisis que va a enfrentar el pueblo de Dios y también habla qué cosa va a utilizar el enemigo pues para hacer esa crisis en medio del pueblo. Ahora, pastor, no sé si tiene el tiempo entonces para poder conversarnos un poco acerca de esta crisis venidera. Definitivamente, pastor, nosotros encontramos, Apocalipsis 13 nos habla claramente de la peor etapa venidera en relación a la guerra de Satanás en contra de Dios. Y nosotros podemos ver con claridad que desde la muerte de Jesucristo en la cruz, el enemigo sabe que está vencido, que está derrotado. Por lo tal, no tiene otra cosa más que poder arrastrar la mayor cantidad de personas a unirse al grupo de los que han de padecer esta muerte. Por eso también encontramos que la primera estrategia de esta campaña de Satanás es el engaño. Es poder contrarrestar la verdad de Dios con la mentira y tratando de ser sutil, con un engaño al punto tal que lleva a la confusión. Recordemos que el principio tal, una vez más lo mencionamos, es el principio del concepto de adoración. La forma como Satanás busca ahora de atacar no es simplemente atacando a la iglesia en sí, pero a través del medio espiritual, a través de la iglesia, desviar el concepto real bíblico de adoración en el día del Señor y por eso implementa su día. Y con eso nosotros también encontramos, pastor, que cuando el engaño no funciona como tanto así, entonces recurre a la siguiente etapa de la estrategia, lo que es la fuerza. Y cuanto a eso, según la profecía de Apocalipsis 13, nosotros ya podemos encontrar lo que será diluido en esta estrategia hacia los cristianos, tomará a su máxima exponencia lo que conocemos como el ataque en contra de la iglesia o la persecución. Cabe resaltar que la persecución religiosa no es algo nuevo, ha existido de mucho tiempo atrás. Ustedes recuerdan un ejemplo bíblico, Caín mata a Abel por obedecer el mandato de Dios, y así sucesivamente. Entonces, la profecía indica que la persecución va a comenzar con sanciones económicas, según Apocalipsis 13, 15, 17. Nadie puede comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir esta marca finalmente será condenado a muerte. Ahora, nosotros encontramos, pastor, bíblicamente varios pasajes que dan referencia tal evidente en cuanto al proceso de tortura o de incomodidad a través de la persecución religiosa que padecerán los hijos de Dios. Juan 16:2 dice, os expulsarán de sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará rendir servicio a Dios. Ve aquí interesante. Según el concepto de fidelidad a Dios, muchos ejercerán una fuerza guiada por el enemigo para atacar a la verdadera fidelidad de los hijos de Dios. Mateo 10:22 es otro pasaje, el cual dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero dice el mismo Mateo, venza, porque el que venza, este será salvo.
Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí entendemos claramente el concepto de la persecución religiosa. Es evidente que este poder que será impulsado por este dragón Satanás, nosotros vemos claramente que en el tiempo final los hijos de Dios, pastor, seremos expuestos a una persecución religiosa, una lucha donde seremos tentados o atropellados para obedecer lo que la mayoría establecerá. Y Efesios 6:12 nos muestra claramente, pastor, que este no es una lucha física, esta es una guerra espiritual. Nosotros no usamos armas físicas, sino espirituales, en el cual tenemos que defender este principio de lealtad a Dios. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, es claro que el ataque de Satanás contra la iglesia será a través de todas las armas posibles, a través del sistema de unificación religioso-político, a través de utilizar, según 2 Corintios, algunas sutilezas o algunas artimañas del enemigo, la violencia extrema. Por tal razón encontramos que al no rendir el pueblo de Dios su brazo torcero, no rendir homenaje al culto, al sello, de la marca, de la bestia, entonces se implementará la fuerza de la persecución política. Y a través de esto, pastor, será aprobada la lealtad de muchos hijos de Dios. Ahora, esto recuerdo muy bien en el primer sector, uno de los sectores que Dios me permitió pastorear, en unos lugares de mi inicio de ministerio, una persona que pasaba muy palpable su preocupación por la persecución religiosa, Pastor, la persecución religiosa solo va a ser resultado a un aspecto de fidelidad de aquellos que se mantienen firmes. Nuestra mayor preocupación no debe ser cómo hemos de atravesar eso. Nuestra preocupación debe ser seguir siendo fieles, pregonando el mensaje de fidelidad, del mensaje del tercer ángel a las naciones. Y lo que hemos de atravesar, la Biblia dice que el Señor guardará a sus fieles. En otras palabras, esta persecución religiosa que atravesaremos, no cabe ni la menor duda que el Dios se manifestará en favor de aquellos que simplemente mantengan en alto el estandarte de la fidelidad a Dios y a sus principios. La estrategia de Satanás es atropellar a los fieles, perseguir con su poder político, religioso, tratar de maximizar sus fuerzas, pero habrá un remanente que mantendrá su lealtad a los principios de Dios y a la palabra como estandarte de fe. Gracias, pastor, por hablarnos entonces acerca de esta crisis de dinero. Ya nos explicó bien el pastor, ¿verdad? Que el enemigo utiliza siempre esta herramienta de presión para el pueblo, ¿no? Y es interesante porque lo ha hecho en todo el tiempo. Ya el pastor lo explicó. Y cómo en el tiempo del fin las presiones van a ser primero impuestas por sanciones económicas, ¿verdad? Allí va a empezar esa presión para el pueblo de Dios. Pero lo más interesante, lo que el pastor decía, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir predicando el evangelio, porque ese Dios que ve a su pueblo, ve la fidelidad de su pueblo, ese Dios también va a ser fiel directamente a su pueblo. Pero saben, hay algo que solamente para llamado a reflexión, el día lunes terminaba en la parte de abajo de la lección con una pregunta y decía, ¿con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del sábado? ¿Y por qué hago yo esta reflexión? Porque tristemente en este país donde nosotros vivimos, muchas de las personas que llegan a este país por situaciones económicas o porque no consiguen otra forma, pues comienzan a trabajar en sábado, comienzan a trabajar los viernes en la noche y el sábado, bueno, poder ir a la iglesia. Y es interesante porque esta parte económica es lo que va a marcar la diferencia. Tenemos que ser fieles a Dios. Sé que no es fácil en medio de esta situación. Tenemos que ser fieles a Dios porque si uno es fiel a Dios, Dios será fiel con cada uno de nosotros. Ahora, Pastor Perfecto. Daniel. Pastor, Ajá. perdón, antes de atravesar, interesante lo que usted acaba de remarcar. O sea, tenemos que entender, y aquí entra el concepto, compañeros pastores, donde alguien puede ser, pero Dios entiende nuestra situación. Dios conoce que para nosotros no ha sido fácil llegar acá. Pero nosotros no estamos para señalar, por el contrario, para ayudar. Pero entendemos que ahí es donde está la lucha del aspecto de fidelidad, pastor. Y eso es lo que, aquí hay un dilema. El dilema es el concepto de adoración. Y Satanás dice, mira, el Señor tiene que entenderte, tú eres nuevo. Claro, es un conflicto del término de adoración. Y yo quisiera terminar diciendo, pastor, Apocalipsis 14, mientras otros siguen la desobediencia, hay unos que siguen Apocalipsis 14, 4, aquellos que siguen al Cordero donde quiera que él va. Aunque ponen en sacrificio muchas cosas, mantienen su lealtad de seguir al Cordero y los principios que ha establecido en su palabra. No, pastor, es que trabajo en sábado, si no, no me alcanza para la renta. Ay, bueno, y cuando no puedas comprar y vender, entonces, ¿cómo va a ser, no, esta situación? Es un llamado para nosotros como pueblo. Pastor Daniel, ¿podría identificarnos? Porque indudablemente detrás de cada
¿cómo le digo? De cada decreto, de cada persecución, hay algo que el enemigo utiliza para, como Ujú. herramienta para poder implementar esas cosas. Y bueno, la lección nos habla de la bestia. ¿Podría usted identificarnos esa bestia, verdad? Allí en Apocalipsis capítulo número 13, que es lo que va a utilizar el dragón y a quien le da el poder para poder hacer estos decretos y esta persecución de forma real. ¿Podría usted describírmela e identificármela? Claro, pastor, usted lo ha dicho bien. Dos cositas antes de entrar en materia con respecto a su pregunta. La primera, la gente cuando lee tantos símbolos, bestias, animales y toda esta cosa que en Apocalipsis uno lee y también el libro de Daniel, a veces se desanima. Recuerden que todo esto el Señor lo ha utilizado como un método para ilustrar y cada cosa tiene su detalle para que nosotros podamos identificar. Y yo alabo a Dios por eso. Lo segundo que quiero mencionar es que vamos a hablar de cosas sensibles porque hay personas acá que escucharán el programa que pueden sentirse aludidos y yo quiero claramente hacerles saber que no estamos hablando de individuos. Es decir, voy a aclarar, mm, en todas las iglesias del mundo hay gente buena y mala y Dios va a salvar mucha gente buena de cada lugar, de cada religión inclusive, pero las características que ya hemos dicho en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 12, contra quienes el diablo va a hacer guerra, son aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso nos lleva entonces a identificar la otra parte del conflicto. ¿Quién es esta bestia? Tenemos que leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas o diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de un oso, su boca como de un león, y el dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. Lo primero cuando pensamos en la palabra bestia, y recordemos que estamos hablando de este asunto de la marca de la bestia, la gente sigue creyendo, como dijimos al principio, que esto se trata de unas teorías conspirativas, no es otra cosa que a quien tú decidirás adorar, si a Dios o a quien vaya y se oponga contra Dios y sus mandamientos. Aquí vemos varias cosas que nos hacen pensar. La primera, la bestia. Recuerden que bestia son señalamientos, símbolos que se utilizaron en el pasado. Nosotros si nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, vemos que cada bestia representaba un reino, allí en Daniel capítulo 7. Y nosotros, curiosamente, dirá la gente, pero no hay nada que sea curioso, aquí todo es causal. Dios tiene un propósito. Toda la descripción de esta bestia de Apocalipsis 13 conmemora, nos hace pensar en las bestias del capítulo 7 de Daniel. Por ejemplo, tenía pies de osos. El oso en Daniel 7 nos representa el imperio medo-persa. Tenía el cuerpo de leopardo, que nos representa el imperio griego, que vino con Alejandro Magno. Tenía boca de león, que nos recuerda el primero de esas bestias que fue Babilonia. Y también claramente nos describe ese dragón o bestia extraña, la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, que tiene cuernos, que tiene coronas en sus cuernos y que blasfema. Así que no hay un pecado ni es un invento decir que esta bestia de Apocalipsis 13 nos lleva a concluir primero que estamos hablando de un sistema de autoridad, sea un reinado o sea un sistema político y religioso. Esta bestia, que tiene todas las características de las 4 de Daniel, nos hace ya pensar en que si tiene pies de oso es porque tenía las ideas dualistas del imperio medo-persa. Si tiene el cuerpo de leopardo, nos hace pensar que fue y mantiene la influencia de las filosofías griegas. Si tiene todo lo que es los cuernos y todo este asunto, nos hace pensar en el imperio romano que fue utilizado en el pasado por el enemigo, por el dragón, para imponer su autoridad. Aquí estamos hablando de que esta bestia es un sistema político que se levanta. ¿Y cómo podemos identificarlo mejor aún? Bueno, dice que tiene también boca de león, es decir, que posee también
esa filosofía de esa Babilonia que apostató del Señor. Pero lo más importante es pensar en la línea de tiempo. Sabemos que después de Babilonia vino Medo-Persia, después de Medo-Persia vino Grecia, después de Grecia vino Roma, la que llamamos Roma imperial o se llama Roma pagana, lo que quiere decir que esta bestia de Apocalipsis 13, si tiene de todos ellos, viene unida, sigue, hereda de la Roma pagana. ¿Y qué vino después de la Roma pagana? Ustedes pueden ir a la historia universal. Hay innumerables artículos, hay innumerables párrafos que nos dejan ver a nosotros que lo que sustituyó, lo que siguió después de la Roma imperial o Roma pagana fue el papado o lo que llamamos la Roma papal. La Iglesia de Roma voluntariamente, ellos aceptan el hecho de que ellos recibieron el poder temporal de los césares y que gobernaron luego de la Roma pagana. Tengo varios párrafos, pero déjenme leerle quizás uno. Hace muchísimos años, cuando Roma, a causa de los emperadores occidentales, fue dejada a la merced de las hordas bárbaras, los romanos se tornaron a una figura en busca de ayuda y protección. Le pidieron que gobernara sobre ellos y así, de esa sencilla manera, recibiendo el mejor título de todos respecto al derecho regio, empezó la soberanía del papado. Esto está en American Catholic Quarterly Review, una revista escrita por James Conroy. Pero en nuestro folleto de Escuela Sabática llamo la atención allí al día martes, excelente párrafo también, nos deja ver que esta profecía se cumplió con precisión, la de esta bestia que surge del mar, cuando el emperador Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla. Cuando él deja la sede de Roma y se va a Turquía, deja el poder vacío del imperio y en ese poder, en ese antiguo trono en Roma, que era ocupado por los césares, que era la ciudad imperial, ahora se sienta el Papa. Esto, hermanos, nos deja ver que esta bestia de la que habla Apocalipsis 13 es este sistema político y religioso conocido como el papado. Es interesante también claramente que la profecía dice que la bestia surgió del mar. Al surgir del mar nos deja ver que viene de donde vienen las otras bestias, es decir, de lo que hoy conocemos como el mundo antiguo o Europa. Es interesante también ver que cuando uno compara Apocalipsis 7 y la bestia de Apocalipsis 13, tiene cosas que son muy similares. Son bestias, hablo ahora del cuerno pequeño también de Daniel 7, ambas salen del mar, ambas tienen 10 cuernos y hay una característica bien interesante. Ambas blasfeman. Y el diccionario, por aquí tengo el pensamiento del diccionario de la Real Academia, dice que es blasfemar, expresiones injuriosas en contra de alguien o en su mayor especificidad contra alguien o algo sagrado. Pero si usted va a la Biblia, no hay mucho tiempo para esto, pero vale la pena referir, según la Biblia, ¿quién es alguien blasfemo? Hay dos citas. Juan capítulo 10, versículo 33, donde a Jesús se le llamó la atención porque él lo acusaron de que pretendía ser Dios, porque estaba ocupando allí el lugar de Dios. Los judíos le dijeron, no te estamos apedreando a ti o no te queremos apedrear por una buena obra que tú estés haciendo, sino porque tú hablas blasfemia, porque tú dices que eres el Hijo de Dios, que eres Dios. Así que una de las características de este poder blasfemo que nos hace pensar también en que se aplica al sistema papal es porque hoy día el sistema papal también reconoce y se acredita que están en la tierra ocupando el lugar de Dios. Y la otra referencia de blasfemia es Lucas capítulo 5, versículo 21, muy interesante, donde al Señor los escribas y fariseos comenzaron a cavilar porque él dijo que podía perdonar pecados, cuando le dijo al paralítico que podía perdonar los pecados del paralítico. Y entonces dijeron que estaba blasfemando, porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. En el caso de Jesús, que era Dios, podía decir eso, pero en el caso hoy del sistema papal, también el sistema papal se acredita las prerrogativas de que tienen autoridad y poder de perdonar pecados. Y una última cosita aquí para tratar de dejar bien clara e identificada esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, es que también es un organismo, es una institución, es un sistema que se va a ir a hacer guerra contra los santos.
Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, como lo describió Daniel capítulo 7. Y el periodo de tiempo, esto es muy importante. Yo sigo otra vez insistiendo en esto de la línea de tiempo. Recuerden que, ya lo vimos en lecciones pasadas, el sistema de Daniel capítulo 7, versículo 21, se le da autoridad para regir por 1260 años, 42 meses o tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, que este sistema cobra fuerza por allá por el año 300, cuando cae el Imperio Romano, tal como lo dice la profecía. Así que, sin querer herir sentimientos de nuestros queridos hermanos católicos, no estamos hablando de los hermanos católicos, estamos hablando de este sistema que pretenderá gobernar nuevamente uniendo el poder civil con el poder religioso. Muchas gracias, pastor, por entonces identificarnos, ¿verdad? Esa primera bestia que nos habla acerca de que surge de las aguas, ¿no? Y creo que fue bien explicado este término. El Apocalipsis 13 también nos habla de una segunda bestia que es la que sube de la tierra. Así que le voy a permitir al pastor Albert que nos pueda, pues el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? En pocas palabras, nos puede identificar quién es esta bestia de la tierra y qué es la que al final va a ejercer el poder para adorar esa bestia que está saliendo del mar. Pastor, ¿cómo podemos identificar esa bestia que sube de la tierra? Buen pastor, claramente esta bestia, nosotros vemos con claridad el papado y demás. Hay un momento donde recibe una herida, donde se cree que ahí pierde su poder absoluto. Y con esa herida nosotros encontramos que aún así el papado mantiene la titularidad en estados pontificios, ahí alrededor hasta los años 1870. Y aunque finalmente fue perdiendo todo su territorio al crearse el reino en Italia, donde nosotros la historia nos da evidencia de esos momentos parecía que ya la iglesia católica pierde el poder para recuperarse y se parece que ya no hay forma. Recordemos que también la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que su herida es sanada. Y nosotros vemos con claridad el año 1929, específicamente cuando se reconoce la Ciudad del Vaticano como un estado independiente, la herida comienza a sanar. Y la pregunta que debiéramos de hacernos es, ¿y qué va a ocurrir ahora, a partir de ahora? Pues claramente entendemos, pastor, que según se desarrollan los acontecimientos finales, se buscará un líder mundial que va a propagar las soluciones a la crisis mundial o global. Y ahí nosotros encontramos el papado se incluirá sin duda al descanso dominical, al punto fuerte de la unión en las familias, pueblos y naciones. Nosotros encontramos con claridad cómo el papado, el poder religioso, unido también al poder político, se unificarán las fuerzas y a través de ellos promulgando el día de reposo dominical, con elementos de temas de familia, pueblo y naciones, tratando de unificar según criterios y puntos por el bien de la sociedad, y a través de eso, entre ellos, llegará el punto de adoración como el día de reposo, el día domingo, y con eso probando o la persecución a los fieles del remanente de Dios. Ahora, es interesante gracias pastor, es interesante también que cuando nosotros vemos cómo esta bestia resurge, ¿no? Hablando del papado, que su herida es sanada, es la que va a tomar parte del control, pues, de lo que va a suceder en esta tierra. Pero también es interesante notar, y la lección nos habla, que va a haber un país de manera bien identificado, que es el que va a llevar la batuta en esto. Y esa es la bestia que surge de la tierra. La bestia que surge, interesante, porque la bestia que sube del mar, lo decía el pastor, representa muchedumbre, representa gente. Pero esta bestia surge de la tierra. ¿Y qué significa esto? Que de donde está saliendo no es que hay muchedumbre, no es que hay mucha gente. Y cuando vemos que esa bestia que va surgiendo de la tierra tiene que ver más o menos con el mismo periodo en la bestia que sube del mar, nos vamos a dar cuenta que este país que inició sus bases con una libertad religiosa como ningún otro país, que defendió los derechos religiosos,
que salió de los países, de sus países, a tener una libertad religiosa, que va a tener aspecto de cordero, pero que va a hablar, como dice, como dragón. Nos vamos a dar cuenta que, bueno, de alguna forma u otra, este país tomará un papel importante para darle la autoridad a la bestia, en este caso, que es en el papado. Ahora, nuevamente, repito, el pastor Daniel fue claro, nosotros no hablamos de los hermanos, nuestros hermanos católicos, hablamos Sistemas. del sistema. No hablamos de nuestros hermanos americanos, no estamos hablando estamos hablando del poder que va a ejercer el político, este país, para influenciar en las decisiones que vienen más adelante. Así que está bien interesante esta lección. Es importante que nosotros nos preparemos, es importante que nosotros tengamos claro, la Biblia ha dejado esto claro para que nosotros no podamos estar desapercibidos. Si estamos desapercibidos, hermano, es porque no estamos estudiando. Creo que Sí. la lección fue clara. Pastor Daniel, un corto cierre para usted de esta lección. Bueno, Dios es bueno, tiene el control de la historia, Dios nos ha dicho lo que va a ocurrir y Dios nos pide que confiemos en Él, que seamos parte de ese remanente que por amor a Él decide pararse firme y decir, yo creo en Dios, yo conozco a Dios y yo quiero ser como Dios. Y por eso es que el llamado es a que usted forme parte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos, hermanos, a mantenernos firmes sabiendo que en medio de la prueba el Señor va a estar con nosotros. Gracias, pastor. Pastor Albert, para usted el cierre de esta lección. Pastor, un llamado a la fidelidad de adoración. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, según el Éxodo 20, el mandamiento. Y ese llamado de adoración requiere fidelidad como Dios así nos llama, en el aspecto fiel de adoración. Muchas gracias, pastor. Bueno, mis queridos, los invitamos entonces para la lección que viene, la lección número 12. Vamos a hablar de los acontecimientos finales de esta tierra, basado en el conflicto de los siglos del capítulo número 37 y capítulo número 38. Mensaje y nos esperamos ver la próxima semana con el favor de Dios. Que Dios me los bendiga y me los acompañe.